La respuesta al vídeo es sí, pero lo que voy a hacer es explicarte diferentes aspectos que tienes que tener en cuenta antes de adentrarte en este mundo y muy probablemente no te los van a explicar en ningún lado. Así que empezamos. Bien, como te he dicho, te voy a explicar diferentes aspectos que tienes que tener en cuenta y que no te los van a contar en ningún lado, básicamente por dos motivos. Porque no les interesa contártelos o porque como no han sido traders o no han vivido el día a día de un trader de manera real, no los conocen. Voy a ir poniendo diferentes cortes para hacer el vídeo más ameno y a modo también de separación de los distintos aspectos que quiero comentar. Así que vamos a ir empezando. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que vas a luchar contra ti mismo. El trading es un juego psicológico en el que tú te enfrentas a ti mismo. No te enfrentas a otro operador, no te enfrentas al mercado, no es un partido de fútbol donde vais 11 contra 11, no es un partido de tenis donde vais 1 contra 1. Eres tú contra ti mismo, no hay otro rival. Por lo tanto, si lo haces bien es porque te consigues ganar, si lo haces mal es porque no te consigues ganar. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día es muy fácil mirar al otro, mirar a tu amigo, mirar a tu amiga, mirar a tu novio, a tu novia, algún familiar tuyo y encontrarle 400 defectos. Pero te has parado a pensar en tus defectos, sabes en lo que fallas, sabes lo que haces bien, sabes lo que haces mal, sabes por qué pierdes en el trading. Eso es más complicado. Por lo tanto, si no te enseñan desde un principio a mirarte a ti mismo, a pensar en ti, a reflexionar, nunca vas a ser capaz de ganarte. Otro aspecto es que hoy en día las redes sociales, aparte de ser algo muy positivo, también son algo muy negativo. Y tú, cuando sigues a una persona, ya sea por Instagram, por YouTube, tú solo te fijas en el resultado final, tú solo ves el coche que tiene, la casa que tiene, la vida que tiene, pero no te das cuenta o no has visto el proceso que conlleva llegar a eso. Eso puede generar un poco de falsas esperanzas, en el sentido de que tú lo ves allí mismo, lo ves casi tangible, la vida de otro, lo que está haciendo, qué se compra, qué no se compra, cómo vive, cómo disfruta, y sabes que eso lo ha conseguido o lo ha podido conseguir en gran medida a través del trading. Lo que pasa es que lo que no te enseña, lógicamente, es las horas que se pasa al día o las horas que se ha pasado al día para llegar allí. Entonces lo entiendes de manera equivocada y lo enfocas mal. Primero ves el resultado, pero no ves el proceso. No es que lo veas después, es que ni siquiera lo ves. Por lo tanto, eso es algo muy negativo y algo que tenemos que tener en cuenta. Detrás de todo beneficio o de todo reconocimiento hay un trabajo previo que muchas veces nos enseña. Es muy común dar muchas falsas esperanzas, permitir grandes apalancamientos, enseñar coches de lujo, hacer muchos anuncios a modo de llenarte por los ojos. Al final tú eres un producto y el trading lógicamente puede ser un beneficio para ti, pero tú para hacer trading necesitas otras herramientas, como por ejemplo un broker. Pues bueno, este tipo de servicios es muy común que te intentan vender falsas esperanzas de dinero fácil, dinero rápido, cuando realmente es todo lo contrario. Ya no a través del esfuerzo que se necesita, sino también a través de sus métodos. Sus métodos suelen ser bastante cuestionables, sobre todo para principiantes. No puedes permitirte un apalancamiento si ni siquiera sabes operar normal. Pues ellos te venden rápidos beneficios a través de un servicio o un producto como es el apalancamiento, que lo único que te va a traer es grandes pérdidas y en tiempo récord. En el trading te metes por dinero. Hay muy pocas personas que se interesen por el trading porque les gusta ser traders o porque les gusta la bolsa o el forex o las criptomonedas, sino porque ves que tu vecino tiene dinero, porque ves que anuncian que se gana dinero fácil, y eso es una manera muy equivocada de dirigirte a algo, ya no solo al trading, sino a cualquier cosa. Si tú quieres ser futbolista porque se gana mucho dinero, permíteme que te diga que no es tan fácil. Tendrás que entrenar muchísimo, tendrás que pasar por muchas cosas, muchos aspectos que igual no estás dispuesto a pasar. Igual no te apetece levantarte muy pronto cada mañana para ir a correr, o ir al gimnasio incluso varias veces al día, o llevar una dieta muy estricta, o no poder salir de fiesta cada vez que tú quieres. Pues bien, si tú quieres ser futbolista por el dinero, cuando tengas que pasar por todos esos aspectos, vas a tirar la toalla. Pues lo mismo pasa con el trading. Si tú quieres el trading solo por dinero,
cuando tengas que hacer muchas cosas que igual no son de recibo, no las vas a querer hacer porque a ti no te gusta el trading, te gusta el dinero. Por lo tanto, tienes que replantearte eso, ¿de acuerdo? No tenemos una educación básica desde la escuela. Al final, no nos han enseñado nunca ni qué es el dinero, ni cómo se hace el dinero, ni cómo ganar dinero, ni cómo invertirlo, ni cómo ahorrarlo, ni siquiera cómo gastarlo. Nos ha enseñado únicamente a entender cuáles son los ríos y las afluencias de un país, las diferentes capitales, y luego pues nos han llevado y dirigido hacia un trabajo para que no pensemos en nada. Eso no lo digo como una crítica de no tienes que seguir al rebaño, ni mucho menos, sino que desde pequeños no tenemos una base en la bolsa, en economía, en macroeconomía, en el dinero en general, pues como para encima empezar de cero a especializarnos en algo. Al final, por ejemplo, la medicina tiene muchas especialidades, no puedes ser cardiólogo si no tienes lo básico de medicina. Pues esto es un poco lo mismo, no se puede, o sí que se puede, pero es mucho más complicado ser trading, ser trader, lo cual es una rama muy específica de la inversión o de la rentabilidad del dinero, si no sabes ni siquiera qué es el dinero o qué es un banco central. Los traders novatos, cuando pasan una mala racha, algo habitual en cualquier estilo de trading, piensan que es el estilo que no funciona, que el método no es el adecuado y lo dejan. Sí que es cierto que hoy en día hay muchas academias, sobre todo al menos aquí en España, no voy a decir nombres, pero utilizan mucho marketing, tienen a la prensa incluso comprada, y te venden por los ojos mentiras, gente que no digo que no haya operado en un momento de su vida, pero realmente ya no lo hace. Entonces enseñan métodos que son bastante cuestionables y que es muy probable que sean ya antiguos. Pues bien, la gente, aunque no esté en ese tipo de academias, cuando aprende un método que puede ser mejor o peor y pasa por un mal momento, lo deja. Eso es equivocado, porque al final el trading son probabilidades. Y si tú, por ejemplo, tiras una moneda al aire 10 veces, es muy probable que la secuencia salga alterada. Igual te sale 9 veces cara y 1 vez cruz. Pero eso no son las probabilidades reales. Al final, si la tiras 1.000.000 de veces, pues te saldrá 500.000 de veces cara y 500.000 de veces cruz. ¿Por qué? Pues porque hay dos caras. Al final, el trading es lo mismo. Tú tienes un método, lógicamente tienes que asegurarte de que ese método sea correcto, sea ganador, a través de una persona que te genere confianza y que realmente demuestre que ese método es ganador. Y luego seguir ese método. No puedes estar mezclando métodos, no puedes estar cambiando, saltando. ¿Por qué? Porque no dejas que las probabilidades hagan su curso, hagan lo que tienen que hacer, que es al final darte un método ganador. Si tú operas solo 50 veces, es muy probable que el método o la secuencia te salga alterada. En cambio, si operas 5.000, seguramente ya tendrás una data suficientemente extensa como para comprobar si ese método se adapta a ti o si tienes que hacer cambios. Bueno, podría seguir así y comentarte 10 motivos más seguramente, pero creo que estos son los más relevantes. No están puestos en orden de importancia y al final son cosas que no te van a explicar en ningún lado, como he dicho al principio, porque no les interesa o porque no las conocen, ya que te intentan vender servicios que no son reales, ¿vale? No lo he dicho al principio, pero para quien no me conozca, pues bueno, yo llevo operando en los mercados desde 2015, tengo mucha experiencia, he trabajado en banca de inversión, he estado en un fondo donde llevábamos prácticamente 4, 5, 6 millones de capital de otras personas. Ahora me dedico ya única y exclusivamente al trading y lo compagino con Trading Lab, una formación que hemos sacado hace poco tiempo y en la que lógicamente comentamos todos estos aspectos. Sin más dilación, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.